Vihino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Oneneu. Pasamos a la Mishnah número 5, el capítulo 6. Dice así: A pesar shechechato shelo lishmo bashabbat hayav alav hatat. Ushar kol azevachim shechechatan leshem pesach imenand reuin hayav. Veim reuin hen. Rabbi Eliezer mehayev hatat. Rabbi Yoshua poter. Amar Rabbi Eliezer. Ma im apesach shehu mutar lishmo. Kesheshina et shemo hayav. Zevachim. Shehem asurim lishman. Kesheshina et sheman. Enodim sheyehe hayav. Amar lo Rabbi Yehoshua lo. Imamarta bapesach sheshinahu ledavar asur. Tomar bazebachim sheshinan ledavar amutar. Amar lo Rabbi Eliezer. Emurrei tzivur yohechu. Shehem mutarim lishman. Behashochet lishman chayav. Amar lo Rabbi Yehoshua lo. Imamarta be'emurei tzivur sheyesh laem kitzba. Tomar bapesach she'en lo kitzba. Rabbi Meir omer. If af ashochet leshem emurei tzivur patur. Quiere decir esto: si uno hace el sacrificio, uno sacrifica en Shabbat el Cordero Pascual, Corbán de Pesa, bajo otro título, no en nombre de Juego, queda la persona sujeto a realizar un sacrificio por pecado. Respecto a todos los demás ofrendas y sacrificios que ofrezca a título de sacrificio pascual, si no son aptos, queda culpable. Si son aptos, Rabbi Eliezer le condena a ofrecer un sacrificio por el pecado, mientras que Rabbi Yehoshua lo declara exento. Rabbi Eliezer dice: si en el sacrificio pascual que está permitido, si tenemos que el sacrificio pascual, que está permitido a título propio, cuando se cambia de título se hace culpable. En los demás sacrificios que están prohibidos a título propio, ¿acaso no habrá que inferir que se es culpable? Rabbi Yoshua le replicaba: no, si dice que el sacrificio pascual era cambiado por algo prohibido, ¿dirá que los demás sacrificios se cambiaba por algo permitido? Rabbi Eliezer contestaba: los sacrificios de la comunidad suministran una prueba, ya que están permitidos a título propio, pero quien sacrifica a título suyo es culpable. Rabbi Yoshua volvía a replicarle: no, si lo dices que los sacrificios de la comunidad que tienen límite, ¿no lo vas a decir que el sacrificio pascual que no tiene límite? Rabbi Meir enseñaba: también el que ofrece a título de sacrificio comunitario está exento. Si el Corbán Pesaj, el Cordero Pascual, no se sacrifica en Shabbat bajo esta intención del Corbán Pesaj, sino pensando en elevar otra ofrenda que no es Pesaj, elevando una pero pensando en otra, como Shelamim, ofrenda pacífica, esto es sujeto a hacer otra ofrenda, otro sacrificio por el pecado, porque hizo un pecado, hizo un trabajo prohibido en Shabbat, sin necesidad, porque lo consideró otro sacrificio. Solamente el Corbán de Pesach se podía hacer en Shabbat, podía estar sobre el Shabbat. Por todos los demás sacrificios que ofrecen Shabbat, el 14 de Nisan, equivocadamente, si estos son aptos para ofrendarlos como Corban Pesa por ser ganado vacuno o hembras, es culpable y debe traer un sacrificio por el pecado de Hatat. Si son aptos para la ofrenda de Pesaj, Rabbi Eliezer le condena a ofrecer un sacrificio por el pecado, aunque se equivocara y ofrendar el cordero de Shelamim en función de Pesaj.
Los dos son considerados mitzvah, uno y el otro, de Shelamim y de Pesach. Rabbi Yoshua lo declara exento de ofrecer hatat, sacrificio por el pecado, porque según su opinión, el que se equivoca y en vez de cumplir con un precepto cumple con otro, está exento, pues cumplió con un precepto, pero en este caso no era el que debía cumplir. Rabbi Eliezer dice, si al sacrificio pascual que está permitido efectuarlo en Shabbat a título propio, le cambio ese título al ofrendarlo a nombre de otro corbán, otra ofrenda, es culpable y deberá ofrendar un hatat, un sacrificio por el pecado. Entonces los demás sacrificios que están prohibidos en Shabbat y que ofrenda a título de pesas, no habrá inferir que es culpable y que debe ofrendar hatat. Rabbi Yoshua le replicó a Rabbi Eliezer, no. Si dices que el Corbán pesa el sacrificio pascual fue cambiado por un sacrificio que estaba prohibido en Shabbat, puedes entonces decir que los demás sacrificios que pueden cambiar por el Corbán pesa y ofrendarlo en pesa, ¿acaso serán considerados culpables? Rabbi Eliezer le contestó a Rabbi Yoshua lo siguiente. Los sacrificios de la comunidad ofrendados en Shabbat, como Olata Tamit, sacrificios cotidianos y Korban Musaf, la ofrenda adicional, son pruebas ya que están permitidos a título propio, pero quien sacrifica las otras ofrendas como sacrificio de la comunidad en Shabbat es culpable y deberá tener un hatat, una ofrenda de culpabilidad. Rabbi Yoshua volvió a replicarle a Rabbi Eliezer, no tienes que traer como prueba los sacrificios de la comunidad que no se ofrecen el día de Shabbat, porque solo se ofrendan dos corderos, Korban Tamit, que es la ofrenda diaria perpetua, y los otros adicionales que son los Musafim, Musaf. Y después, si sabe que no es necesario sacrificar más ofrenda y no hay lugar para equivocación alguna, explicará sobre la ofrenda pascual que ésta no tiene límite y que puede ser considerada culpable. Rabbi Meir entonces enseña que también el que sin querer sacrifica otras ofrendas en día de Shabbat a título de sacrificios comunitarios o adicionales está exento, como se nota Rabbi Yoshua, que el que cambió la razón de un sacrificio por otro estará exento de culpa porque es kasher, ya que su intención era hacer una mitzvah, quería hacer una buena acción, pero se equivocó. Es humano. Baruch Hashem Leolam, amén, amén.